Llegué al cementerio de roble justo antes del amanecer, cuando la niebla aún se aferraba a las lápidas como fantasmas reacios. Las rejas de hierro chirriaban al empujarme para abrirlas, un sonido que parecía enfatizar el peso que cargaba en el pecho. A mis 45 años, me había acostumbrado a dirigir juntas y cerrar tratos multimillonarios con un simple asentimiento, pero allí, entre los muertos, me sentía pequeño e impotente. Las piedras de gravilla crujían bajo mis zapatos de cuero italiano mientras recorría el sendero familiar hasta la tumba de mi madre. Habían pasado 5 años desde su funeral, pero el dolor se mantenía tan fresco como aquella lluviosa mañana de abril en que bajaron su ataúd a la tierra. No lloré entonces, no podía, en realidad, rodeado de socios de negocio y parientes lejanos que conocían a Isabel Morgan únicamente como la madre del magnate tecnológico Jaime Morgan, director ejecutivo de Innovaciones Morgan. «Buenos días, mamá», murmuré, colocando un ramillete de lirios, sus favoritos, contra el liso granito de su lápida. El mármol brillaba a la tenue luz matutina, con una inscripción sencilla pero elegante: Isabel Anna Morgan, 1952 a 2020, madre amada. Aparté unas hojas caídas de la base de la piedra, dejando que mis dedos recorrieran las letras talladas de su nombre. El cementerio permanecía en silencio, salvo por el ocasional trino de los pájaros madrugadores y el distante zumbido de Barcelona despertándose más allá de la reja de hierro. Allí, en ese rincón callado de la ciudad, el tiempo parecía detenerse, permitiendo que emergieran recuerdos que habitualmente mantenía sepultados bajo hojas de cálculo y llamadas de conferencia. Recordé las tardes de domingo en nuestro pequeño apartamento en el Raval, mientras mamá tarareaba viejas canciones de The Beatles al amasar pan, con harina salpicando sus mejillas. Trabajaba en 2 empleos, recepcionista de día y camarera de noche, todo para asegurarse de que nunca me faltara nada. La beca para el Politécnico de Cataluña había sido mi boleto de salida, y su orgullosa sonrisa en mi graduación había valido todas aquellas noches sin sueño encorvado sobre libros. El mes pasado, la empresa alcanzó una valoración de 10.000 millones, le conté, acomodándome en el césped húmedo, sin importarme lo que pudiera hacerle a mi traje a medida. No te imaginarías el nuevo cuartel general, mamá. Ventanas de piso a techo con vistas al puerto, una azotea ajardinada, te encantaría la sección de hierbas. Me aseguré de que plantaran romero, como solías cultivar en el alféizar de la ventana. El viento se intensificó, susurrando entre los arces que bordeaban los caminos del cementerio. Por un instante, casi podía escuchar su risa suave, la manera en que se burlaba de mí por trabajar demasiado. La vida no se mide en opciones sobre acciones, Jaime, decía, usando el apodo de la infancia que había dejado atrás pero que secretamente extrañaba. Saqué el teléfono por costumbre y revisé los 47 correos sin leer que se habían acumulado desde que abandoné mi ático en Passeig de Gracia hacía 1 hora. La reunión de junta era a las 9, y Henderson iba a presentar las proyecciones trimestrales. Debería revisarlas de nuevo antes de, maldita sea, murmuré, devolviendo el teléfono al bolsillo. Esto era exactamente por lo que ella me habría reprendido. Incluso allí, en su tumba, no lograba desconectarme del imperio que había construido. El imperio que, poco a poco, había creado un abismo entre nosotras en sus últimos años. Cerré los ojos, intentando recordar su rostro sin la ayuda de la fotografía enmarcada en mi escritorio. Me asustaba ver cómo los detalles empezaban a desvanecerse, el tono exacto de sus ojos, el patrón de las líneas de risa alrededor de su boca. El tiempo se la iba llevándose, pedacito a pedacito. Debería haberla visitado más, le confesé a la fría piedra. Esos últimos años, siempre prometía ir a cenar los domingos, siempre cancelaba en el último minuto. Alguna emergencia en el trabajo, algún trato que no podía esperar. Tragué saliva ante el nudo que se formaba en mi garganta. Pensé que teníamos más tiempo. Esa era la cruel ironía del éxito, te daba todo menos lo que no podías comprar de vuelta, tiempo. Tenía áticos en 3 ciudades, una flota de autos que rara vez conducía y suficiente dinero para varias vidas. Sin embargo, perdí el 60º cumpleaños de mi madre por una reunión de inversores en Tokio. Acorté la última Navidad juntos para atender una crisis de producto. Y cuando el hospital llamó por su repentino infarto, yo estaba en medio de una junta y no revisé mi teléfono hasta 2 horas después. Demasiado tarde. Siempre demasiado tarde. Un petirrojo se posó en el borde de su lápida, mirándome con ojos curiosos antes de aletear y alejarse.
El cielo se aclaraba ya, y la niebla comenzaba a disiparse. En una hora debía volver a mi otro mundo, el mundo de cristal y acero, de fusiones y adquisiciones, de personas que me llamaban «Señor Morgan» y se ponían de puntillas al verme entrar en una sala. Pero por ahora, me senté en silencio, dejando que los recuerdos me inundaran como olas. El tiempo en que me enseñó a montar bicicleta en el parque de Montjuic, corriendo a mi lado hasta que encontré el equilibrio. La noche en que se quedó despierta ayudándome a terminar un proyecto de ciencias para el día siguiente, y ambos exhaustos a la mañana siguiente. Su voz cantándome hasta dormir durante tormentas que sacudían las ventanas de nuestro modesto hogar en el Raval. «Lo logré, mamá», dije suavemente. «Todo lo que quisiste para mí. El éxito, la seguridad». Me quedé en silencio, dándome cuenta de lo vacío de esas palabras. Lo que ella realmente deseaba era verme feliz, encontrar un sentido más allá de la incesante búsqueda de más. Y en eso, no estaba seguro de haber tenido éxito. Extendí la mano, dejando que mis dedos recorrieran las fechas talladas en la piedra. 68 años. Parecían tan largos y a la vez terriblemente breves, una vida condensada en 2 números separados por un guión. ¿Qué contendría ese guión para mí cuando mi tiempo llegara? ¿Adquisiciones e IPOs? ¿O momentos de conexión genuina, de propósito más allá de los márgenes de beneficio? El cementerio seguía desierto de otros visitantes, aunque pronto llegarían los cuidadores para comenzar el mantenimiento diario. Esta peregrinación matutina se había convertido en un ritual para mí en los últimos meses, una forma de reconectar con un tiempo más simple, antes de que el peso de mi éxito se convirtiera en un muro entre lo auténtico y lo que yo era. Me quedé en la creciente luz, permitiendo que el dolor familiar me envolviera en lugar de combatirlo como solía hacer. En juntas y revistas de negocios, era Jaime Morgan, el implacable innovador que revolucionó la tecnología médica con sistemas de interfaz neural que permitían tratar condiciones antes incurables. Allí, era simplemente Jaime, un hijo que extrañaba a su madre y se preguntaba si ella reconocería al hombre en que me había convertido. «Estoy intentándolo, mamá», susurré, levantándome con desgana mientras la campana de una iglesia cercana repicaba 6 veces. Mi chofer, Carson, me estaría esperando en las rejas para llevarme de vuelta a mi vida meticulosamente programada. Estoy tratando de recordar lo que importa. Al girar para irme, el primer rayo de sol se abrió paso entre los árboles, proyectando largas sombras sobre el cementerio. Por un breve instante, sentí una paz inesperada, un respiro de la incesante vorágine en mi mente. Había venido en busca de una conexión con el pasado, pero quizá lo que realmente necesitaba era replantear mi futuro. Estaba a punto de marcharme cuando lo oí, un suave susurro de hojas que no se ajustaba al ritmo del viento. Al girar, noté una pequeña figura entre las lápidas, a unos 10 metros de distancia. Un niño, moviéndose con esa mezcla curiosa de cautela y valentía propia de los muy pequeños. Por un momento consideré marcharme. Mi tiempo de reflexión había terminado, y Diana, mi asistente ejecutiva, ya me había enviado 2 mensajes recordándome la junta. Pero algo en aquel solitario niño me hizo detenerme. Era inusual ver a alguien en el cementerio tan temprano, y menos aún a un niño solo. La niña parecía tener unos 8 o 9 años, con el cabello oscuro recogido en trenzas y una chaqueta azul que le quedaba algo holgada para su delicada figura. Llevaba un pequeño ramillete de flores silvestres, recogidas seguramente del prado que bordea el extremo este del cementerio de roble. Mientras observaba, se acercó a una lápida desgastada, a unos 10 metros de la tumba de mi madre, y depositó cuidadosamente las flores en su base. Había algo extrañamente familiar en su perfil que no lograba identificar del todo. Tal vez me recordaba a alguien de la fundación benéfica que habíamos creado para niños desfavorecidos en el Raval. Había asistido a suficientes eventos y ceremonias como para haber conocido a cientos de familias, aunque raramente recordaba nombres o rostros más allá de lo necesario para las fotos. Revisé mi reloj, las 7:15. La junta no toleraría mi tardanza, pero algo me mantenía en el lugar, observando cómo la niña se arrodillaba junto a la tumba y comenzaba a hablar en un tono suave que no alcanzaba a distinguir. La intimidad del momento me hacía sentir un intruso, pero no podía apartar la mirada. ¿Cuándo fue la última vez que presencié algo tan genuinamente espontáneo, tan libre de agendas? De repente, la niña levantó la vista, como si percibiera mi presencia.
Nuestros ojos se encontraron a través del césped cubierto de rocío, y ninguno de los dos se movió durante varios segundos. Luego, para mi sorpresa, se puso de pie y comenzó a caminar directamente hacia mí. Enderecé la corbata de forma instintiva, como si fuera una armadura corporativa ante una situación impredecible. «Hola», dijo al llegar, con voz clara y sin temor. Al estar tan cerca, pude notar que sus ojos eran de un marrón profundo, serios más allá de sus años pero con una chispa de curiosidad. «¿Vienes de visita también?» «Sí», respondí, señalando vagamente la tumba de mi madre. «Mi madre». La niña asintió solemnemente. «Estoy visitando a mi abuela. Nunca la conocí, pero papá dice que era muy buena. Dice que tengo su sonrisa». «Seguro que eso es algo precioso», contesté, sorprendido de lo fácil que salían las palabras. Rara vez conversaba con niños, no son precisamente habituales en el circuito de capital riesgo o en los laboratorios de desarrollo tecnológico donde paso la mayor parte de mi tiempo. «¿Vienes aquí seguido?», preguntó, mirándome con una franqueza desarmante, tan distinta de las conversaciones cuidadosamente calculadas que llenaban mis días. «¿Cuándo puedo?» «No tan seguido como debería», dije, echando un vistazo hacia las rejas del cementerio, donde sabía que Carson me esperaba con el coche. «¿Y tú? ¿Tu papá te trae a menudo?». La niña negó con la cabeza. «Papá no sabe que vengo aquí. Se pone triste cuando habla de la abuela». «Vivo con la tía Sara en la calle del Arce», explicó, con la naturalidad de quien sabe lo que hace, está lo suficientemente cerca para ir caminando. Luego, con un dejo de orgullo, añadió, «soy muy responsable. Miro a ambos lados antes de cruzar y todo eso». Fruncí el ceño, mis preocupaciones sobre una niña sin supervisión superando momentáneamente mi habitual reticencia a involucrarme en las vidas ajenas. «¿Tu tía sabe que estás aquí?». «Está durmiendo. Trabaja en el turno de noche en el Hospital Clinic», dijo, inclinándose para recoger una piedra lisa del camino, girándola en sus pequeñas manos. Dejó una nota. «A veces lo hago. Es tan tranquilo aquí». La declaración, tan adulta en sentimiento, me tomó desprevenido. Recordé cómo me sentía cuando empecé a visitar la tumba de mi madre, encontrando una serenidad inesperada entre monumentos a vidas pasadas. La mayoría de los adultos jamás describirían un cementerio como un lugar pacífico, evitaban esos sitios, tratando a la muerte como algo que se ignora en lugar de aceptarse. «Soy Lily», dijo de repente, extendiendo la mano con una formalidad sorprendente. «Yo soy Jaime», respondí, estrechándole la mano con suavidad, perplejo por lo absurdo de la situación. Jaime Morgan, cuyo apretón de manos había sellado tratos multimillonarios en 3 continentes, intercambiando cortesías con una pequeña visitante del cementerio antes del desayuno. Lily inclinó la cabeza, estudiándome con una intensidad inesperada. «Te ves triste», observó. «Mi papá a veces se ve así. Trata de disimularlo, pero se nota». Abrí la boca para soltar alguna de mis habituales excusas, esas que usaba con reporteros entrometidos o con miembros preocupados de la Junta. «Estoy bien, solo concentrado en las proyecciones del próximo trimestre», pero no pude articular las palabras. Había algo en la mirada inquebrantable de aquella niña que hacía imposible mentir cortésmente. «Supongo que sí, estoy un poco triste», confesé, sorprendiéndome a mí mismo. «Este lugar despierta recuerdos». Lily asintió, como si eso tuviera perfecto sentido. «Por eso yo vengo también. Aunque nunca conocí a mi abuela, siento que creo recuerdos con ella cuando la visito. Papá dice que nos cuida desde el cielo». Mi teléfono vibró en el bolsillo, sin duda otro mensaje de Diana. El mundo real, siempre intrusivo. Sin embargo, me resistía a interrumpir aquel extraño interludio. «¿De qué tumba es tu abuela?», pregunté, mirando hacia donde la había visto arrodillarse. «Allá», señaló Lily, indicando una modesta lápida parcialmente sombreada por un joven arce, la que tiene un ángel en la cima. Se llamaba Margarita, pero todos la decían Max. Entrecerré los ojos para distinguir los detalles a la distancia. Algo en aquella ubicación me inquietaba. Estaba en la sección antigua del cementerio, donde se encontraba el nicho familiar de los Morgan, aunque nunca había prestado mucha atención a esos parientes remotos. «¿Te gustaría que te la muestre?»,
inquirió Lily, ya empezando en esa dirección sin esperar mi respuesta. Vacilé solo un instante antes de seguirla. Un mensaje podía esperar. Henderson podría llevar la junta por 15 minutos si fuera necesario. En 20 años de trabajo incansable, rara vez me permitía un desvío no programado. Al acercarnos a la tumba, pude ver que estaba bien cuidada a pesar de su antigüedad. El ángel de piedra que la coronaba había envejecido con gracia, sus rasgos suavizados pero aún reconocibles. Las flores silvestres de Lily reposaban en su base junto a lo que parecían ser ofrendas dejadas en otras ocasiones, una pequeña piedra lisa, una tarjeta de béisbol desgastada protegida en plástico y una diminuta pulsera artesanal de cuentas de colores. Papá dice que a la abuela Max le encantaban las cosas sencillas, explicó Lily, al notar mi mirada fija en los objetos, por eso le llevamos regalos simples en lugar de flores elegantes de floristerías. Asentí, quedándome helado al ver la inscripción en la lápida, Margarita Isabel Donovan, 1922 a 1987. Madre y abuela amada. Por siempre en nuestros corazones. Donovan. El apellido de soltera de mi madre. ¿Cuál era tu nombre completo? Pregunté, mi voz repentinamente ronca. Lily Donovan, respondió, levantando la mirada con sorpresa leve ante mi tono cambiado. Lily Margarita Donovan. Me pusieron ese nombre en honor a la abuela. Mi mente giraba entre posibilidades. Donovan no era un apellido raro en Barcelona, sobre todo entre familias irlandesas americanas. Podría ser una coincidencia. Pero la ubicación, tan cercana a nuestro nicho familiar, ¿y tu papá? Pregunté, tratando de mantener la voz casual. ¿Cómo se llama? Tomás, respondió, enderezándose para ajustar la colocación de sus flores, le dicen Tom entre sus amigos. Trabaja en los muelles del puerto. Tomás. Mi madre había mencionado a un Tomás alguna vez o dos a lo largo de los años, el hijo de un pariente del que se había distanciado. Yo presté poca atención, absorto en mi ascenso al éxito, sin interesarme por conexiones familiares distantes. Perdona, no quería molestarte, dijo Lily de pronto, confundiendo mi silencio con molestia. Se levantó y se quitó el pasto de las rodillas. Será mejor que regrese antes de que la tía Sara se despierte. No me molestas para nada, respondí rápido. Solo pensaba, la tumba de tu abuela está muy cerca de la de mi familia. Lily me miró con renovado interés. ¿En serio? Quizás se conocieron. Quizás sí, asentí, mi mente intentando procesar las implicaciones. Lily se puso en marcha hacia las rejas del cementerio. Una reunión de junta podía esperar 15 minutos, pensé. Mientras la seguía, un torbellino de recuerdos y de preguntas sin respuesta inundaba mi interior. Esa mañana no llegué a la junta. Por primera vez en mis 15 años como director ejecutivo, llamé para delegar mis responsabilidades sin dar explicaciones detalladas. El desconcierto en la voz de Diana se notaba incluso a través del altavoz del teléfono, pero se recompuso rápidamente. ¿Está enfermo, señor Morgan? Preguntó, la preocupación genuina asomándose tras la fachada profesional. No, Diana. Tengo un asunto personal que atender, las palabras me sonaban extrañas, casi foráneas. Tras colgar, me quedé en el cementerio, sentado en un banco cerca de la tumba de mi madre. Las hileras ordenadas de lápidas se extendían ante mí, historias enterradas bajo la tierra mientras el mundo seguía su implacable ritmo. No podía sacarme de la cabeza la imagen de la sonrisa de Lily, ese hoyuelo familiar que aparecía cuando sonreía, igual al de mi madre. Mi hoyuelo, visible en aquellas pocas fotografías en que me permitía ser captado en un momento sin máscaras. Saqué mi teléfono y abrí la carpeta segura donde guardaba documentos personales, certificados de nacimiento, el acta de defunción de mi madre, fotos familiares digitalizadas hace años y que rara vez revisaba. Eran tan pocos. Mi madre nunca fue de la extensa documentación, y tras su partida, estuve demasiado ocupado expandiendo la empresa en mercados europeos para clasificar debidamente sus pertenencias. Una fotografía me llamó la atención, una impresión a color desteñida de principios de los 90 que mostraba a mi madre en lo que parecía una reunión familiar. Hice zoom en los rostros, buscando pistas. Allí, al fondo,
Había una joven que se parecía a la Margarita Donovan de cuya tumba había estado visitando Lily. Y junto a ella, un adolescente con la misma expresión seria y esos oscuros ojos que acababa de ver en Lily. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla. El chico tendría la edad justa para ser el padre de Lily, Tomás. Pero ¿quién era para mí? Para mi madre. Crecí creyendo que era hijo único, que mi madre nunca se había casado, que siempre fuimos solo ella y yo contra el mundo. Cerré la aplicación de fotos y marqué un número que casi no usaba. ¿Jaime? Respondió la voz sorprendida de Patricia Holloway al tercer timbre. Era la amiga de toda la vida de mi madre, la única persona de ese pasado con la que aún intercambiaba tarjetas navideñas por cierto sentimiento de obligación. ¿Todo bien? No sueles llamar los viernes. La verdad es que no llamo nunca, Pat, contesté, pasando la mano por mi cabello. Necesito preguntarte algo sobre mamá. ¿Isabel? Hubo una pausa. ¿Qué pasa con ella? ¿Alguna vez te mencionó a alguien llamado Tomás Donovan? ¿O Margarita Donovan? El silencio que siguió pareció eterno, hasta que Patricia suspiró, cargado de lo que de repente reconocí como décadas de secretos guardados. ¿Dónde estás, Jaime? En Roble. En la tumba de mamá. Quédate ahí. Iré a recogerte, dijo antes de colgar. Mientras esperaba, recorrí los senderos entre lápidas, mi mente girando con posibilidades. Las piezas estaban, pero el rompecabezas parecía inarmónico. Mi madre había sido meticulosa en ciertos aspectos, mi educación, nuestro estilo de vida modesto pero digno, los valores que me inculcó. ¿Podría haber ocultado algo tan significativo? ¿Y por qué lo habría hecho? Patricia llegó 40 minutos después, conduciendo su Volvo plateado hasta las rejas. La observé acercarse, notando cómo había envejecido desde la última vez que la vi en la cena benéfica de Navidad hace 2 años. Había sido la confidente de mi madre desde los tiempos universitarios, la única persona en quien ella confiaba ciegamente. «Te ves hecho polvo, Jaime», fue lo primero que dijo, evaluándome con esa franqueza. «¿Qué siempre me ponía algo incómodo? ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien?» «No estoy aquí para hablar de mis hábitos de sueño, Pat», replicó con un filo que superaba mi intención. «Hoy conocí a una niña llamada Lily Donovan. Estaba visitando la tumba de su abuela. Margarita Donovan». El rostro de Patricia se mantuvo cuidadosamente neutro, pero sus dedos se apretaron alrededor de la correa de su bolso. Y tiene la sonrisa de mi madre. Mi sonrisa, le devolví la mirada con firmeza. La tumba está cerca de nuestro nicho familiar. Demasiado cerca para ser coincidencia. Patricia apartó la vista, recorriendo con sus ojos el cementerio en busca de una salida. Al no encontrarla, suspiró y señaló el banco que yo había abandonado. Deberíamos sentarnos. Nos acomodamos lado a lado, el sol matutino ya lo suficientemente alto como para calentar nuestros hombros. Una urraca aterrizó cerca, con sus plumas blanco y negro brillando mientras picoteaba algo en el césped. «Tu madre se mataría si supiera que te cuento esto», comenzó Patricia en voz baja. «Pero supongo que ya no está para eso, ¿verdad?» Se volvió hacia mí completamente. «Tomás Donovan es tu medio hermano, Jaime». Las palabras me golpearon con una fuerza física. Había sospechado algo similar desde que vi la sonrisa de Lily, pero escucharlo tan directamente me hizo sentir como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido de repente. «Medio hermano», repetí aturdido. «¿Cómo? ¿Cuándo?» «Antes de que nacieras». Isabel era joven, apenas 19. Se enamoró de un chico de la zona baja, de Sadie, ahora, de la Barceloneta, Michael Donovan. Su madre era Margarita, la mujer cuya tumba visitaba la pequeña. Iban a casarse, pero a Michael lo reclutaron. Vietnam. No regresó. Luché por reconciliar aquella información con la madre que conocía, práctica, decidida, centrada en construir un futuro seguro para nosotras. Nunca me habló de él. Ni una sola vez. «El dolor hace cosas extrañas», dijo Patricia suavemente.
Cuando conocí a Isabel en la Universidad de Barcelona, ya estaba embarazada de ti y decidida a salir adelante sola. Michael llevaba casi 2 años desaparecido para entonces. ¿Y Tomás? Insistí, tratando de seguir la línea temporal. Si Michael murió antes de que yo naciera, Michael tenía un hermano menor, Sean. Tras la muerte de Michael, él se encargó de cuidar de Tomás, que apenas era un bebé. Nunca fue romántico, pero Sean se aseguró de que su sobrino conociera a la familia de su padre. Los ojos de Patricia se llenaron de una tristeza inefable. Cuando Isabel quedó embarazada de ti unos años después, complicó las cosas. Tu padre biológico no estaba en escena, y ella se sintió dividida entre 2 mundos. Mi mente giraba con implicaciones. Ella me eligió, afirmé sin entonación. Dejó a Tomás con esa persona de Sean y me eligió a mí. Patricia negó con la cabeza bruscamente. No fue así, Jaime. Isabel quiso conservar a ambos, pero la familia Donovan tenía la custodia legal de Tomás en ese momento. Hubo dificultades. Tu madre trabajaba en varios empleos, tomaba clases. Los padres de Sean, los Donovan, tenían un hogar estable, dinero. Ellos podían brindarle oportunidades a Tomás. Entonces lo entregó, la idea me resultaba casi insoportable. Mi madre, que lo sacrificó todo por mí, tenía otro hijo al que había renunciado. No lo entregó, corrigió Patricia con firmeza. Hizo una elección imposible que creyó era lo mejor para ambos. Permaneció en la vida de Tomás durante años, festividades, cumpleaños. Los Donovan eran gente decente. Nunca intentaron excluirla. ¿Y qué pasó después? Exigí, sintiendo una mezcla de ira y dolor. ¿Por qué no supe nada de esto? ¿Por qué crecí sin saber que tenía un hermano? El rostro de Patricia se nubló. Cuando tenías 10 años, Isabel consiguió el puesto en el Hospital Clinic, explicó, esa posición administrativa que le dio estabilidad financiera. Empezó a hablar de la custodia compartida de Tomás. Pero para entonces, Sean se había casado, se mudó a Chicago con su esposa y Tomás. Los Donovan, Margarita y su esposo, vinieron para estar cerca de su nieto. Recuerdo vagamente ese periodo, mi madre trabajando largas horas, distraída y triste durante meses. Yo lo atribuí a las demandas de su nuevo trabajo. Nunca imaginé que estaba lamentando la pérdida de otro hijo. Cuando volvieron a Barcelona 7 años después, tú ya estabas en la UPC, lanzando tu primera startup, continuó Patricia. Isabel intentó reconectar con Tomás, pero había pasado demasiado tiempo. Él ya tenía su propia vida, su propia identidad familiar. ¿Y tú, y yo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Eras tan ambicioso, tan enfocado en tu futuro. Tu madre estaba orgullosa de ti, pero temía alterar tu vida con esa complicada historia familiar. Siempre quiso contártelo cuando fuera el momento adecuado. ¿Y cuándo habría sido ese momento? Me levanté abruptamente, la ira subiendo como marea. ¿Después de que ella muriera? ¿Era ese el momento adecuado? Patricia siguió sentada, su calma contrastando con mi agitación. Lo intentó, Jaime. Ese último año, cuando te pedía que vinieras a cenar, que pasaras los fines de semana en su casa, no se trataba solo de una madre solitaria. Quería contarte todo. La realización me golpeó con fuerza devastadora. Esas invitaciones ignoradas, las llamadas devueltas días después, las visitas truncadas por asuntos urgentes, oportunidades perdidas para siempre. Mi madre murió tratando de compartir su verdad, mientras yo estaba absorto en proyecciones trimestrales sin darle tiempo. ¿Sabe él de mí? Pregunté en voz baja. Tomás, ¿sabe que tiene un medio hermano que dirige un imperio tecnológico? Sí, respondió Patricia con simplicidad. Isabel lo mantenía al tanto de tus logros. Tenía fotos de ambos en su repisa. La imagen me resultó chocante, mi madre en su modesto apartamento en el Raval, mirando fotos de 2 vidas distintas que había creado. ¿Nos comparaba? ¿Se preguntaba qué hubiera pasado si las circunstancias hubieran sido otras? ¿Lo amaba tanto como a mí? Quiero conocerlo, dije de repente, sorprendiéndome a mí mismo con la certeza en mi voz.
Tomás. Quiero conocer a mi hermano. Patricia me estudió, su expresión contenida. ¿Estás seguro de que es prudente, Jaime? Has construido una vida muy distinta a la suya. Él trabaja en los muelles, vive de cheque en cheque. El contraste podría ser difícil para ambos. No me importa, afirmé, y lo decía en serio. Por primera vez en años, los ornamentos de mi éxito, el ático, la empresa, la influencia, se sentían vacíos ante esta revelación. Es mi hermano. Lily es mi sobrina. Son familia. Patricia asintió lentamente, sacando su teléfono de la bolsa. Hablaré con él. No prometo nada, pero lo intentaré, dijo, apoyando brevemente su mano en mi hombro. A Isabel le habría encantado, ¿sabes? A pesar de todo, nunca dejó de esperar que sus hijos se conocieran algún día. Mientras Patricia se alejaba para hacer la llamada, volví mi mirada hacia la tumba de mi madre, viéndola con otros ojos. La sencilla lápida que había elegido ahora me parecía insuficiente, incapaz de capturar la complejidad de la mujer que había guardado tantos secretos y hecho tantos sacrificios. Creí honrar su memoria construyendo una empresa exitosa, logrando la seguridad financiera que siempre quiso para mí. Ahora me preguntaba si había perdido de vista lo esencial, si lo que verdaderamente valoraba no era la riqueza o el logro, sino la conexión, la familia, ese amor que perdura a pesar de las circunstancias imposibles. Me pregunté qué veía Tomás Donovan cuando miraba la sonrisa de su hija, si reconocía en ella a nuestra madre, si sentía la misma mezcla de amor y pérdida que empezaba a desplegarse en mi interior. Me pregunté qué versión de Jaime Morgan tenía de mí en su mente. Permanecí junto a la tumba de mi madre, esperando a que Patricia regresara con noticias que abrieran la puerta a un pasado desconocido o confirmaran que ciertos puentes, una vez rotos, no pueden reconstruirse. De cualquier forma, sabía con absoluta certeza que nada volvería a ser igual. La narrativa cuidadosamente construida de mi vida se había hecho añicos en el transcurso de una mañana, revelando cámaras ocultas que jamás supe que existían. Y en algún lugar de Barcelona, un trabajador portuario llamado Tomás Donovan estaba a punto de recibir una llamada que trastocaría su mundo tan radicalmente como el mío. Patricia regresó 20 minutos después, su semblante imperturbable. Él accede a reunirse contigo, dijo sin preámbulos. El domingo por la tarde, en la isla del Castillo. A veces lleva a Lily allí a tomar helado después de visitar el cementerio. Asentí, sin palabras. La realidad de lo que sucedía se abatía sobre mí como una ola física. Un hermano. Una sobrina. Una rama entera de mi árbol familiar que había crecido paralela a la mía, oculta y sin reconocer. Gracias, logré decir finalmente. Patricia apretó mi brazo, y luego me dejó solo con mis pensamientos y la tumba de mi madre. Ese día no regresé a la oficina. En lugar de ello, me encontré conduciendo sin rumbo por las calles de Barcelona, pasando por lugares que habían marcado mi infancia, el centro comunitario donde mamá trabajaba los fines de semana para ganar un dinero extra, el pequeño parque donde me enseñó a lanzar una pelota, la biblioteca pública en la que pasé incontables horas mientras ella atendía turnos nocturnos en el restaurante. Terminé en el antiguo edificio de apartamentos donde vivió hasta su muerte, un modesto inmueble de 3 plantas con escaleras de incendios que zigzagueaban por la fachada de ladrillo. Ella se había negado a mudarse, a pesar de mis repetidas ofertas de comprarle un lugar mejor en un barrio más exclusivo. Esto es hogar, Jaime, solía decir. No necesito lujo. Después de su fallecimiento, despejé el apartamento, tarea que delegué en gran parte a un servicio profesional. Ahora me preguntaba qué me habría perdido, qué fotos, cartas o recuerdos habrían revelado esa historia oculta si me hubiese tomado el tiempo de revisarlos. La idea me llenaba de un profundo pesar. De impulso, conduje hasta mi trastero en el Eixample, donde guardaba las pocas cajas de pertenencias de mi madre que no había donado ni descartado. La unidad climatizada estaba repleta de artefactos de mi propia vida, muebles de mi primer apartamento, obras de arte que compré pero que no tenían cabida en mi minimalista ático, premios y placas que conmemoraban logros empresariales. Y allí, casi olvidadas en un rincón, 4 cajas de cartón etiquetadas ampliamente «Mamá». Me senté en el suelo de hormigón, rodeado de los restos físicos de la vida de mi madre.
La primera caja contenía utensilios de cocina, su batidora KitchenAid ya maltrecha, un juego de tazas medidoras, la tetera de cerámica que tanto adoraba. La segunda guardaba libros, mayormente novelas con las páginas dobladas y lomos agrietados, testigos de múltiples lecturas. Había olvidado cuánto amaba los misterios y la ficción histórica, cómo se quedaba despierta leyendo a pesar de los turnos tempranos del día siguiente. La tercera caja contenía ropa que no había podido desprenderme, su sudadera desgastada del Barça, el suéter de cachemira azul que le regalé en Navidad el año en que mi primera empresa salió a bolsa, la bufanda de seda que lució en mi graduación en la UPC. Tomé cada prenda, recordando cómo le quedaban, cómo desprendían el leve perfume de lavanda que siempre llevaba. Fue la cuarta caja la que reveló los tesoros que jamás imaginé buscar. Bajo capas de tarjetas de felicitación y recortes de periódicos celebrando mis éxitos empresariales, encontré un álbum de fotos encuadernado en cuero que no reconocía. Al abrirlo, me encontré observando una versión más joven de mi madre, quizás de 18 o 19 años, junto a un joven con uniforme militar. Estaban en lo que parecía ser la isla del castillo, el mismo lugar donde se suponía que debía encontrarme con Tomás el domingo. El joven era atractivo de forma ruda, con ojos oscuros y una expresión seria que solo se suavizaba al mirar a mi madre. Michael Donovan. Tenía que ser el padre de Tomás, el hombre que había muerto en Vietnam antes de mi nacimiento. Pasé las páginas despacio, observando cómo se desarrollaba su historia de amor en fotografías a color desteñido, en el Camp Nou, en la playa de la Barceloneta, en lo que parecía una cena familiar con mayores que debían ser los Donovan. Mi madre se veía más feliz de lo que jamás la había visto, radiante con ese tipo de alegría que rara vez presenciaba en nuestra vida pragmática y centrada en el trabajo. A mitad del álbum, las fotos cambiaron. Michael desapareció, y en su lugar apareció un bebé, Tomás, me di cuenta con un sobresalto. Mi medio hermano, en su infancia, acunado en los brazos de mi madre. Un pequeño Tomás dando pasos tambaleantes hacia un joven que tenía que ser Sean, el hermano de Michael. Tomás apagando velas en un pastel de cumpleaños, mi madre observando desde un lado, con una sonrisa teñida de una melancolía que ahora reconocía. Y de repente, una nueva secuencia comenzó. Mi madre embarazada, con la mano posada sobre su vientre hinchado. Yo de recién nacido, diminuto y sonrojado en una cuna de hospital. Durante algunas páginas, las fotos mostraban a ambos niños, Tomás, de unos 3 años, mirando con curiosidad al bebé que yo era, mi madre sosteniéndonos a los dos con una expresión de emoción compleja que no lograba descifrar por completo. Después, las imágenes se separaron. Tomás aparecía con menos frecuencia, siempre en visitas aparentemente planificadas, en un parque, en la playa, en lo que parecía ser una reunión navideña. La última foto del álbum mostraba a un niño de unos 9 o 10 años, parado incómodamente junto a mi madre frente al Camp Nou. Incluso en la imagen desteñida, se veía la distancia entre ellos, la conexión vacilante. Cerré el álbum, sintiéndome como si hubiese irrumpido en un duelo íntimo. Durante todos esos años, mi madre había llevado dentro de sí esa pérdida, un hijo entregado no por elección, sino por las circunstancias, una vida dividida por fuerzas fuera de su control. Explicaba tanto sobre ella aquello que jamás entendí, su ocasional tristeza en días festivos, su insistencia en mantener relaciones con viejos amigos como Patricia, que la conectaban con su pasado, su férrea determinación de que yo nunca me faltara nada. Debajo del álbum había un paquete de cartas atadas con una cinta azul desteñida. Con dedos temblorosos, desaté el lazo y abrí el primer sobre. La caligrafía era extraña, el papel amarillento por la edad. Querida Lizzie, comenzaba. La selva aquí es como nada que haya visto. Los muchachos dicen que uno se acostumbra al calor, pero a los 3 meses sigo sudando todo. Pienso en ti cada noche. En nuestros planes. En la casita de Dorchester de la que hablamos cuando regrese a casa. Cartas de Michael desde Vietnam. Las volví a doblar cuidadosamente, incapaz de seguir leyendo esos pensamientos tan íntimos. No estaban destinadas para mis ojos. Pero su existencia me impulsó a darme cuenta de algo más. Nunca llegué a conocer a mi madre como una persona separada de su rol de madre. Nunca me detuve a preguntar por sus sueños más allá de criarme, sus desamores más allá de las luchas diarias. Más profundo en la caja, encontré objetos más recientes,
un dibujo infantil firmado, para la abuela, con amor, Lili, en letras torpes, una tarjeta de Navidad con una foto familiar en la que aparecía Tomás ya adulto, junto a una mujer menuda con Lili entre ellos, todos sonriendo a la cámara. Tomás tenía los ojos de mi madre, me di cuenta de golpe. La misma forma, la misma mirada directa. Lili tenía su sonrisa. En el reverso de la tarjeta había una nota escrita a mano: Feliz Navidad, mamá. Ojalá pudieras estar con nosotros. ¿Quizás el próximo año? La fecha era diciembre de 2019, apenas meses antes de la repentina muerte de mi madre. ¿Acaso había planeado unir sus dos mundos? ¿Se había armado de valor para presentarme a la familia que nunca supe que tenía? Recordé nuestra última conversación, una llamada apresurada en la que intentó decirme algo importante y yo le interrumpí, prometiéndole visitarla pronto mientras estaba absorto en el lanzamiento de un producto. ¿Había querido hablarme de Tomás y Lili? ¿Sabía que su tiempo se agotaba? Las luces fluorescentes del trastero zumbaban sobre mí mientras volvía a empacar las cajas, colocando el álbum y las cartas encima para tenerlos a mano. Afuera, la noche había caído, las calles de l'Eixample brillaban con letreros de restaurantes y faros de coches. No había comido en todo el día, ni había revisado el móvil en horas. Nada de eso parecía importar ahora. Conduje de vuelta hasta mi ático en Passeig de Gracia, sintiéndome distinto al hombre que había visitado la tumba de mi madre esa mañana, un hombre que creía entender sus orígenes, su historia familiar, la forma de su vida. Ahora todo parecía menos cierto, la base de mi identidad se había resquebrajado por revelaciones que apenas comenzaba a asimilar. El domingo se presentaba a la vez demasiado pronto y a la vez infinitamente lejano. ¿Cómo se prepara uno para conocer a un hermano que nunca supo que existía? ¿Qué podría unir décadas de separación, vidas vividas en mundos completamente distintos? Aparqué en mi plaza reservada bajo el edificio de lujo donde vivía, saludando mecánicamente al portero mientras pasaba. El ascensor me llevó al último piso con una silenciosa elegancia, entregándome a un apartamento que, a pesar de su diseño cuidadosamente curado y su arte de calidad museística, de repente se sentía cavernoso y frío. Siempre me había enorgullecido ese espacio, el símbolo de mi éxito. Ahora me preguntaba qué habría pensado mi madre cuando lo visitó, si lo veía como un logro o simplemente como otra manifestación de la brecha entre sus dos hijos, uno inmerso en la opulencia, el otro trabajando en los muelles para mantener a su familia. Aquella noche soñé con la isla del castillo, no como es hoy, sino como aparecía en aquellas viejas fotografías de mi madre y Michael Donovan. En el sueño, era a la vez espectador y partícipe, viendo a mi joven madre reír con Michael mientras sentía la arena bajo mis propios pies, el viento acariciando mi rostro. Algún día lo entenderás, decía en el sueño, pero no sabía si se dirigía a mí o al fantasma de Michael. El domingo llegó con la claridad nítida que Barcelona ofrece a principios de otoño, sol radiante cortando la niebla matutina, el puerto un profundo lienzo azul salpicado de velas blancas. Apenas había dormido desde el viernes, habiendo pasado gran parte del sábado analizando el contenido de esas cajas, juntando los fragmentos de la otra vida de mi madre, aquella que se desenvolvía en paralelo a la historia que yo conocía. Me vestí con una indecisión poco habitual, cambiándome varias veces hasta decidirme por un look que esperaba resultara casual, unos vaqueros oscuros y un sencillo suéter azul marino que mi asistente Diana me dijo una vez, me hacía lucir como una persona normal en lugar de un magnate tecnológico. Sin reloj, sin gemelos, nada que gritara riqueza o estatus. Hoy no se trataba de Jaime Morgan, el CEO. Se trataba de Jaime, el hijo de Isabel Morgan, conociendo a su hermano por primera vez. La isla del castillo ya no era una isla, sino una península que se adentraba en el puerto de Barcelona, coronada por la fortaleza de la Independencia y rodeada de un paseo marítimo que ofrecía vistas espectaculares al agua. Llegué temprano, estacionando en el lote cercano a un chiringuito icónico que, desde los años 50, servía bocadillos y helados a los barceloneses. Mamá me había traído allí de niño, un raro capricho en días en que su presupuesto le permitía pequeños lujos. Caminé por el paseo del puerto, observando a familias extendiendo mantas sobre el césped, parejas paseando de la mano, niños persiguiendo gaviotas con desenfreno. La normalidad del entorno me parecía surrealista ante el retumbar de mi corazón. En medio de aquella multitud podría estar mi hermano, mi sobrina, desconocidos que compartían mi sangre, mi historia. Patricia había descrito a Tomás como, de tu estatura,
con el pelo más oscuro y, generalmente, llevando una gorra del Barça. Poca información en un parque lleno de aficionados locales. Encontré un banco frente al mar. Y me senté, tratando de calmar mis pensamientos acelerados. ¿Qué diría? ¿Cómo podrían unas palabras cerrar el abismo entre nuestras vidas separadas? Revisé mi reloj, las 12:45. Llegarían a la 1. Pensé en el álbum de fotos guardado en el guantero, preguntándome si debería haberlo llevado. ¿Querrá Tomás ver esos destellos de la unión de sus padres, esos recuerdos atesorados por una mujer que amó y perdió a su padre? ¿O le parecerá como salen heridas antiguas, un recordatorio de lo que se perdió? ¿Señor Morgan? La voz vino desde atrás, tímida pero con una confianza que me recordó asombrosamente a mi madre. Giré lentamente, el corazón golpeando mis costillas. Era inconfundible mi hermano. No porque nos pareciéramos, sus rasgos eran más angulares, su complexión un tono más oscuro, y su cuerpo más forjado por el trabajo físico, sino por la determinación de sus hombros, la franqueza de su mirada, pura herencia de Isabel Morgan. Vestía vaqueros desgastados, botas de trabajo y sí, una gorra del Barça desteñida, tal como había descrito Patricia. A su lado, Lily, con la mano aferrada a la suya, y ojos grandes al reconocerme de aquel encuentro en el cementerio. Tomás, logré decir, levantándome y extendiendo la mano casi automáticamente. Por favor, llámame Jaime. O mejor, Jaime. Mamá me llamaba así. Él vaciló un instante antes de estrechar mi mano. Su agarre era firme y calloso, la mano de quien trabaja con barcos, cuerdas y herramientas, no con teclados y pantallas táctiles. Tommy, respondió con cierto humor. Nadie me llama Tomás salvo cuando estoy en problemas. Una efímera sonrisa apareció en su rostro, para desvanecerse casi de inmediato. Hola de nuevo, saludó Lily, aparentemente sin percatarse de la tensión entre los adultos. Papá dice que eres mi tío. Yo no sabía que tenía un tío. Yo tampoco sabía que lo era, contesté, hallando más sencillo dirigirme a la niña que al hombre que compartía los ojos de mi madre. Es un placer conocerte oficialmente, Lily. Una incómoda pausa se instaló. Una gaviota chilló sobre nosotros, zambulléndose tras una patata frita desechada en el paseo. ¿Helado? Sugirió Tomás al fin, asintiendo hacia el chiringuito. Eso es lo que solemos pedir. Una tradición dominical. Suena perfecto, acepté, agradecido por el pretexto tan simple. Caminamos hacia el puesto, Lily saltando adelante mientras Tomás y yo manteníamos una distancia prudente. El silencio parecía estar cargado de preguntas no hechas, acusaciones calladas. Ella no lo sabe todo, comentó Tomás en voz baja, señalando a su hija. Solo sabe que eres el otro hijo de su abuela. Es demasiado joven para los detalles complicados. Asentí, comprendiendo. Esto es surrealista, admití. Hace 2 días, creía ser hijo único. La mandíbula de Tomás se tensó. Sí, pues. Yo siempre supe de ti. Ahí estaba, la primera pincelada de resentimiento, de dolor. No podía culparlo. Mientras yo ignoraba su existencia, él creció a la sombra de un medio hermano exitoso, observando desde la distancia cómo lograba el éxito que, desde su perspectiva, parecía inalcanzable. Yo no sabía, dije con sencillez. Mamá nunca me habló de ti. Ojalá lo hubiera hecho. Lo intentó, replicó Tomás, sorprendiéndome. Ese último año, me llamó varias veces, hablando de unirnos para alguna festividad o algo así. Le dije que no se molestara. Que ya era tarde para reuniones felices. La revelación dolió más de lo que esperaba. ¿Por qué? Pregunté, dudando si realmente quería la respuesta. Tomás me miró, midiendo si merecía la verdad. Porque te resentí muchísimo, dijo con franqueza. El hijo de oro. Aquel que ella eligió. Ella no me eligió a expensas de ti, protesté, recordando las palabras de Patricia. Los Donovan tenían la custodia, ¿eso es lo que te dijeron? Interrumpió Tomás con una risa amarga. Mamá siempre supo limpiar las cosas. Mira,
no estoy aquí para discutir historias antiguas. Mamá nos quiso a los dos, a su manera. Pero no era el final, eso estaba claro en la tensión de sus hombros, en la forma cuidadosa en que evitaba mirarme. Existían heridas más profundas de lo que imaginé, verdades más complejas que las que Patricia había contado. Quiero entender, dije en voz baja. Todo. Lo bueno y lo malo. Tomás me estudió largamente, luego suspiró. ¿Y para qué? ¿Para sentirte mejor al heredar todo mientras yo me quedé sin nada? ¿Para aliviar tu culpa de multimillonario haciéndote pasar por hermano mayor? No es justo, empecé a replicar, pero me contuve. Acabo de enterarme de que tengo familia que nunca conocí. ¿Es tan extraño querer conocerlos? Lili no es un accesorio para tu autodescubrimiento, replicó Tomás en tono seco. Y yo tampoco lo soy. Nunca quise, empecé a decir. Tío Jaime. Exclamó Lili, corriendo de nuevo hacia nuestra mesa. ¿Vienes a ver el barco conmigo? Papá dice que ese tipo de embarcación es un ketch y tiene un mástil mesana o algo así. El abrupto cambio me dejó descolocado. Tomás asintió levemente, concediendo permiso. Me levanté y seguí a Lili hacia la barandilla con vista al puerto, agradecido por el respiro que ofrecía alejarse de la tensa conversación. Ese es un mástil mesana, comenté, señalando el pequeño segundo mástil en la embarcación que surcaba el puerto. Un compañero de la universidad era marinero. Me enseñó un poco sobre barcos. Lili asintió con seriedad. Mi papá sabe todo de barcos. Los repara en el puerto. A veces me lleva en el barco del señor Peterson cuando prueba el motor. Miré a Tomás, que nos observaba con expresión inescrutable. Tu papá parece un buen padre, comenté sinceramente. Es el mejor, confirmó Lili sin dudar. Aunque trabaje hasta tarde, siempre viene a arroparme. Y nunca se pierde mis partidos de fútbol, ni siquiera cuando llueve. La simple declaración llevaba consigo la suma de pequeños sacrificios y un amor constante, cimentando la seguridad de Lili. Pensé en mi propia infancia, acogedora por lo general, pero marcada por la frecuente ausencia de mi madre mientras trabajaba en varios empleos. ¿Habría decidido Tomás priorizar la presencia sobre la prosperidad de una manera que mamá no pudo? Al regresar a la mesa, algo en la actitud de Tomás había cambiado. Parecía haber tomado una decisión interna durante la breve pausa. Mira, dijo abruptamente. Acepté esta reunión porque Patricia dijo que merecía saber la verdad. Pero no busco una relación. Yo tengo mi vida, tú la tuya. Nuestras vidas no se cruzan. La franqueza fue tan impactante como refrescante, después de años de diplomacia empresarial en la que nadie decía exactamente lo que pensaba. ¿Y qué hay de Lili? Pregunté, señalando a mi sobrina que ahora corría tras las gaviotas a unos metros. Ella es mi sobrina. La expresión de Tomás se suavizó al mirar a su hija. Es una buena niña. Merece conocer a su familia, lo. Que quede de ella, volvió a mirarme, con la mirada firme. Pero debo dejar algo claro, si quieres formar parte de su vida, aunque sea ocasionalmente, no puede ser a medias. No desaparezcas cuando surja algo más importante en el trabajo. No hagas regalos ostentosos para compensar ausencias. Ella ya ha tenido suficientes personas que entran y salen. La crítica implícita era ineludible, y no del todo injusta. ¿No había sido así mi relación con mi madre en sus últimos años? Entiendo, aseguré, con sinceridad. No haré promesas que no pueda cumplir. Tomás asintió, con un gesto casi empresarial que me recordó, de forma incongruente, mi propio porté en las juntas. Bien. Y si realmente quieres saber sobre mamá, lo miró fijamente, sobre lo que ella nunca te contó, nos reuniremos a solas la próxima semana. Hay cosas que Lili no necesita oír. Acepté de inmediato, sintiendo que aquella era quizás la única apertura que me quedaba. Intercambiamos números, una transacción extrañamente formal entre hermanos, y pactamos encontrarnos en un bar del barrio gótico el siguiente viernes. Cuando nuestro incómodo encuentro llegaba a su fin, Lili me sorprendió al rodear mi cintura en un impulso y abrazarme. Adiós, tío Jaime. Exclamó, su sonrisa,
la misma de mamá, iluminándome. ¿Vendrás a mi partido de fútbol alguna vez? Sobre sus cabezas, Tomás y yo intercambiamos una mirada, su advertencia, la mía inquisitiva. Él asintió levemente, un gesto que parecía simultáneamente una responsabilidad y un regalo. Me encantaría, dije, con más convicción de la que esperaba. Si papá está de acuerdo. Al verlos alejarse por el parque, con Tomás protegiendo a Lily con su mano, sentí una mezcla compleja de emociones que no lograba identificar del todo. Alivio por haber concluido el primer encuentro. Expectativa por las conversaciones difíciles que estaban por venir. Y algo más, una extraña y repentina sensación de conexión con esos desconocidos que, de alguna forma, eran familia. Comprendí con claridad repentina que había venido en busca de respuestas sobre mi pasado, sobre las decisiones y secretos de mi madre. Pero lo que encontré fue una interrogante sobre mi futuro, sobre qué clase de hermano, de tío, de hombre quería ser. La semana se deslizó, cada día extendiéndose en una eternidad de reuniones en las que no podía concentrarme y decisiones que tomaba en piloto automático. Diana notó el cambio en mí, sus miradas preocupadas siguiéndome mientras manejaba Innovaciones Morgan. ¿Estás seguro de que está bien, señor Morgan? Preguntó más de una vez, sin acostumbrarse a verme distraído, incierto. Desvié sus preguntas con la habilidad ensayada, pero la verdad era que me sentía fundamentalmente alterado. Cada aspecto de mi vida cuidadosamente construida parecía repentinamente hueco, cimentado en una base que se había agrietado ante revelaciones que aún luchaba por asimilar. El viernes por la noche me encontré en un pequeño bar sin pretensiones en el Raval, el Trébol de la Suerte, una institución local que, probablemente, se veía igual desde hacía 30 años. La madera oscura, recuerdos deportivos colgando de las paredes, un lugar en el que todo el mundo realmente se conocía. Me sentía fuera de lugar a pesar de haber optado deliberadamente por un atuendo informal. Tomás ya estaba allí cuando llegué, sorbiendo una cerveza en una mesa de esquina. Me asintió al verme, su expresión recatada pero sin hostilidad. Pedí un whisky en la barra y me uní a él, consciente de las miradas curiosas de los habituales. ¿Me reconocían por los perfiles de negocios en la vanguardia, o simplemente era evidente que no encajaba en esa comunidad tan unida? Gracias por venir, dije, acomodándome en la silla frente a él. Tomás se encogió de hombros. Dijo que vendría. Tomó un largo trago de su cerveza. Patricia me comentó que encontraste los álbumes de mamá. Los viejos. Asentí, sorprendido por su franqueza. Sí. No sabía que guardaba todo eso. Fotografías de tu padre, de ti de bebé. Cartas de Vietnam. Un destello de algo, dolor, interés, cruzó el rostro de Tomás. Yo nunca vi esos. Ella los mantuvo guardados después de que me mudé a Chicago con papá, con énfasis en aclarar, con Sean, quiero decir. La corrección era reveladora. ¿Sean te crió como hijo? Tomás asintió. Buen hombre. Se casó con Maureen cuando yo tenía unos 4 años. Luego tuvieron 2 hijas, mis medias hermanas. Pero nunca me trató distinto. Me adoptó legalmente antes de que nos mudáramos a Chicago, trazó un patrón en el vaho de su vaso. Esa es la parte que mamá probablemente nunca te contó. No fueron solo los Donovan quienes tuvieron la custodia. Sean se convirtió legalmente en mi padre. Asimilé esta nueva información, tratando de encajarla con la historia que Patricia me había contado. ¿Pero mantuviste el apellido Donovan? Sean pensó que debía conservarlo. Para honrar la memoria de mi padre biológico, Tomás esbozó una leve sonrisa. El nombre oficial es Tomás Sean Donovan. Mamá y Sean llegaron a un acuerdo. La mención de un compromiso me hizo recordar lo que Patricia había contado, como mi madre intentó mantener contacto con Tomás incluso tras la separación. ¿Entonces seguiste en contacto con mamá? ¿Incluso en Chicago? Tomás asintió. Llamadas telefónicas. Tarjetas de cumpleaños. Ella me visitaba un par de veces al año. Fue cordial. Incómodo, pero cordial. Los adultos intentaban normalizarlo para mí. Era una perspectiva sorprendentemente equilibrada para alguien que, en su niñez, había perdido prácticamente a su madre.
No pareces enojado con ella, observé. Tomás se endureció un poco. Pasé mi fase de enojo en la adolescencia cuando volvimos a Barcelona. De repente, ella quería pasar más tiempo conmigo, presentarme a ti. Yo no lo aceptaba. ¿Por qué no? Pregunté, genuinamente curioso. Se quedó en silencio, sopesando sus palabras. Porque, para entonces, ya había juntado suficiente información para saber que había tomado una decisión. Cuando Sean recibió la oferta para mudarse a Chicago, ella pudo haber luchado más para que me quedara en Barcelona. Podría haber insistido en la custodia compartida. Pero ya te tenía a ti, y estaba construyendo una vida para los dos. Se encogió de hombros. Yo adolescente decidí que eso significaba que te había elegido a ti en lugar de a mí. La afirmación me golpeó con fuerza inesperada. No es cierto, dije automáticamente. Patricia me dijo, Patricia cuenta la versión que mamá quiso que contaran, interrumpió Tomás, sin ser cruel. Mira, no digo que mamá fuera una villana. Era joven, estaba luchando, intentando hacerlo bien para todos. Pero los hechos son hechos. Cuando Sean quiso mudarse a Chicago conmigo, ella firmó los papeles. Eligió dejarme ir con él en lugar de luchar por la custodia compartida. Me recosté, tratando de reconciliar esa perspectiva con la madre que conocía, la mujer que lo dio todo para darme oportunidades, que se agotó trabajando para pagar mi educación. ¿Por qué lo hizo? Pregunté, más para mí que para Tomás. Para mi sorpresa, la expresión de Tomás se suavizó. Porque pensó que era lo mejor para mí. Sean y Maureen podían ofrecerme estabilidad, un hogar con dos figuras, seguridad económica. Mamá trabajaba 3 empleos solo para mantenernos a flote en ese modesto apartamento en el Raval. Me tomó años entender que a veces el amor se demuestra dejando ir. La sabiduría en sus palabras me tomó desprevenido. Este hombre, a quien esperaba que estuviera resentido, había alcanzado un entendimiento sobre las decisiones de nuestra madre que yo, con todo mi supuesto éxito, no había logrado. ¿Cuándo la perdonaste? Pregunté en voz baja. Tomás soltó una breve risa, sorprendida. ¿Quién dice que la he perdonado? Es complicado, hombre. Puedo comprender sus decisiones y aún así desear que hubiera hecho otras. La pregunta me pilló desprevenido. Nunca lo había pensado en términos de perdón, mi asombro y confusión se habían dirigido más a la situación que a mi madre. No lo sé, admití. Todavía estoy procesando que todo lo que creía saber sobre nuestra familia era solo la mitad de la historia. Bienvenido al club, dijo Tomás secamente. He sido miembro desde que tenía 10 años. Algo en su tono, ni acusatorio, ni suavemente irónico, disipó la tensión entre nosotros. Me encontré sonriendo, y tras un instante, Tomás esbozó una sonrisa a modo de respuesta. Entonces, dijo, gesticulando hacia el camarero para pedir otra ronda. Patricia dice que eres un genio. ¿Interfaces neuronales? Eso suena a ciencia ficción. El cambio en la conversación fue deliberado, y me alegré de ello. No es tan futurista como parece. Solo buscamos que el cerebro se comunique con la tecnología para compensar limitaciones físicas. Ayudamos a que personas con parálisis recuperen la movilidad, a que víctimas de ictus recobren el habla, cosas así. Tomás asintió, mostrándose sorprendentemente interesado. Mamá dijo algo al respecto la última vez que hablamos. Que estabas haciendo un gran trabajo, ayudando a la gente. El simple recordatorio del visto aprobación materna me calentó el corazón. Lo intento, dije. Aunque últimamente me pregunto si he perdido de vista la misión original. Hoy se trata más de índices bursátiles y cuota de mercado que de cambiar vidas. Esa confesión era algo que jamás habría compartido en Innovaciones Morgan, pero allí, en ese bar tenue con este hermano inesperado, la honestidad parecía la única moneda posible. Tomás me observó con una franqueza que me recordaba dolorosamente a nuestra madre. Entonces recupérdalo, dijo simplemente. Eres el jefe, ¿no? El gran CEO. Reí a pesar de mí. No es tan simple. Tenemos accionistas, junta directiva, suena a excusas,
interrumpió Tomás con tono casi burlón, pero ligero. Mamá siempre decía que podías hacer cualquier cosa que te propusieras. Jaime, eres terco como un burro, igual que tu hermano, solía decir. La revelación casual de que mamá veía similitudes entre nosotros me golpeó con fuerza inesperada. Había pasado la última semana imaginando todas las diferencias entre Tomás y yo, el trabajador portuario frente al magnate tecnológico, el hombre de familia frente al ejecutivo aislado. Nunca se me ocurrió que ella pudiera ver paralelismos donde yo solo veía contrastes. ¿Qué más decía sobre mí? Pregunté, la curiosidad venciendo a la cautela. Tomás se volvió pensativo. Decía que eras brillante pero solitario. Ambicioso pero a veces perdido. Que te recordabas a mi padre en eso, digo, a Michael. Todo intensidad, sin apagador. Se preocupaba por ti. Decía que trabajabas demasiado, que no tenías a nadie cuidándote. Esa evaluación, devastadoramente certera, dolió aún más viniendo de alguien que, habiendo penetrado mi fachada de éxito y autosuficiencia, veía a través de mí. Tenía razón, acepté, el whisky quizá aflojando mis reservas habituales. He construido esta empresa, esta fortuna, ¿y para qué? Despierto en un ático vacío, trabajo jornadas de 14 horas con gente que me teme más de lo que me aprecia, y al volver a casa, repito todo al día siguiente. Tomás me observó largamente. ¿Sabes qué pienso? Que tú y yo recibimos solo la mitad de lo que necesitábamos. Yo conseguí familia, pero luché por el dinero y las oportunidades. Tú lograste el éxito, pero perdiste la conexión. La idea era profunda en su sencillez. Pensé en mi ático espacioso, minimalista y reluciente, más una muestra que un hogar. Y pensé en el vistazo que tuve de la vida de Tomás, medios modestos, pero llenos de lo que realmente importa. La certeza inquebrantable de Lili de que su papá siempre estaría ahí, las referencias casuales a partidos de fútbol y rutinas nocturnas, la evidencia de una vida construida sobre relaciones en lugar de logros. Lili es una gran niña, comenté, cambiando de tema. Has hecho un gran trabajo con ella. Tomás suavizó notablemente su semblante. Es todo para mí. Después de que Raquel, mi esposa, se fue, Lili fue la razón por la que me levantaba cada mañana. Y aún lo es. Me miró con firmeza. Mamá habría amado verlos juntos. Siempre decía que Lili le recordaba a ti a esa edad, demasiado lista para su propio bien, siempre preguntando por qué. La revelación casual de que mi madre veía en Lili un reflejo mío provocó en mí una punzada inesperada. Siento no haberla conocido, dije en voz baja. No a mamá, sino a cómo ella era. Estaba tan absorto en construir mi imperio que perdí la oportunidad de conocer a mi propia madre. Tomás se mostró sorprendentemente tierno. Ella entendía, ¿sabes? Estaba orgullosa de ti, se jactaba de mí a quien quiera que escuchara. Mi Jaime, estás cambiando el mundo con tus inventos. Conservó cada artículo, cada mención en la prensa. Pero yo no estuve ahí cuando ella me necesitaba, dije, la verdad emergiendo finalmente. Cuando trató de comunicarse ese último año, yo estaba demasiado ocupado. Y luego, se fue. Tomás guardó silencio, contemplando su cerveza. Todos tenemos remordimientos respecto a mamá, finalmente dijo. Yo la alejé durante años, la culpé por decisiones tomadas antes de que pudiera entenderlas. Y cuando por fin entendí que ella solo hacía lo mejor que podía en una situación imposible, se encogió de hombros. Bueno, el tiempo se acaba para todos, ¿no? La simple aceptación de nuestras fallas compartidas creó un puente entre nosotros que ninguna relación formal podría haber construido. Por primera vez, sentí una conexión genuina con este hombre que compartía mi sangre, no porque fuéramos iguales, sino porque ambos habíamos amado y perdido a la misma mujer, y ambos la habíamos fallado de alguna manera. Tengo los álbumes de mamá, dije de pronto. Cartas, recuerdos. Cosas que ella guardó de nuestra infancia. Deberías tenerlos, o al menos copias. Tomás se mostró sorprendido y luego pensativo. Me gustaría tenerlos. Por Lili, si nada más. Ella merece saber de dónde viene, de todo. Me gustaría formar parte de su vida, afirmé.
Si tú estás de acuerdo. No solo como el tío que llega con regalos caros, sino realmente presente. Tomás me estudió largamente, evaluando mi sinceridad. Tiene un partido de fútbol el próximo sábado, dijo finalmente. Nada ostentoso, solo niños corriendo en un campo en el Raval. Pero le encantaría que fueras. La invitación, aunque tentativa y condicional, parecía el inicio de algo importante. Iré, prometí. Sin reuniones, sin emergencias. Solo un tío viendo jugar a su sobrina. Mientras terminábamos nuestras bebidas, la conversación se volvió más ligera, las chances del Barça en la próxima temporada, los mejores lugares para comer comida italiana en el Eixample, la próxima feria de ciencias de Lili en la escuela. No era la camaradería fácil de hermanos que crecieron juntos, pero era algo, una base sobre la que tal vez podríamos edificar algo. Cuando por fin abandonamos el bar, y la noche fresca me acariciaba la cara, sentí una posibilidad que hacía años no experimentaba. Mi vida había estado definida por el impulso hacia adelante, por la búsqueda incesante de más éxito, más innovación, más riqueza. Nunca miré atrás, sin considerar lo que había perdido en el camino. ¿Misma hora la próxima semana?, sugirió Tomás mientras nos despedíamos. Traeré esas fotos de mamá de sus años en Chicago. Quizá quieras verlas. Me gustaría, respondí, con más convicción de la que esperaba. Mientras lo veía alejarse hacia la estación de metro, su silueta desapareciendo gradualmente en la noche, pensé en el extraño e inesperado regalo que mi madre me había dejado, no solo en la revelación de un hermano y una sobrina que desconocía, sino en la oportunidad de reconsiderar el legado que quería construir. Innovaciones Morgan siempre se había centrado en romper límites, en crear tecnología capaz de cambiar vidas. En algún momento, esa misión se había vuelto secundaria a los números de crecimiento y a la valoración de mercado. Quizás era hora de recalibrar, de asegurar que la fe que mamá depositó en mí, su creencia de que yo estaba cambiando el mundo, tuviera sentido. Y quizá también era momento de reconocer que el legado no se mide únicamente en patentes o márgenes de ganancia. Se encuentra en las conexiones, en las relaciones, en presentarse a los partidos de fútbol dominicales y a los helados del domingo, en esos pequeños momentos consistentes que forman la verdadera arquitectura de una vida bien vivida. Al regresar a mi ático en Passeig de Gracia, me di cuenta de que me sentía más liviano que en años, como si al enfrentar el pasado me hubiese liberado de su agarre. El hermano que jamás conocí me había regalado algo inesperado, una nueva forma de medir el éxito, una manera distinta de honrar la memoria de mi madre. Por primera vez en tanto tiempo, esperaba no la próxima junta o el lanzamiento de un producto, sino algo mucho más sencillo y profundamente significativo, ver a una niña de 8 años jugar fútbol en una mañana de sábado en el Raval, animándola como familia.